Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo decíamos antes, la primera reunión académica, el primer evento presencial que haremos que hemos hecho en esta universidad desde todo lo que llevamos viviendo. Lo acerco un poco más, sí, perdón. Desde hace un par de años y bueno, esto solamente es algo que suma a las ilusiones. Yo haré una breve presentación de la edición crítica de Reme, pero hemos pensado que la vamos a llevar a cabo esta sesión mediante un diálogo. Pero yo no puedo comenzar sin dejar de decir esa ilusión que me hace estar aquí después de tanto tiempo y especialmente que la profesora Remedios Matáis me escribiera un correo y me pidiera que fuera yo quien presentara La Vorágine. Es algo que me hace muchísima ilusión porque es una de esas obras que marcan la formación de un alumno en filología, en mi opinión. Igual que marcaron muchas de sus clases y de sus lecciones, para mí fue un viaje de no retorno. Una vez que uno entra en la vorágine, en el tema de la selva, en esa lógica de la que hoy hablaremos un poco, tan distinta a la nuestra, realmente uno entra en un mundo completamente diferente que le permite contemplarse desde otras perspectivas y para mí particularmente fue un viaje de no retorno. Así que esto es una parada más en esa trayectoria que empezó en aquel momento en el que yo estaba en las clases de literatura hispanoamericana hace un tiempo. Sí. y por eso para mí esto no es más que un placer tremendo y una gran responsabilidad al mismo tiempo. Entonces, pues comienzo agradeciéndote muchísimo, Por favor. profesora, A ti. que me enviaras ese correo y me plantearas esto porque me hace muchísima ilusión y estoy seguro de que lo podemos incluso disfrutar, ¿no? Sí. A pesar de los nervios. Seguro. Bueno, pues lo que nos convoca hoy es la última edición crítica de una de las obras fundamentales de la literatura hispanoamericana. Como desarrollaremos en nuestra sesión, una obra total en muchos sentidos, que tiene muchísimas lecturas y muchísimos niveles. Es una novela que se viene reeditando de tanto en tanto, dada esta importancia. Y la última que tenemos en la UNED, cuya autora, pues como sabéis, es la profesora Remedios Matáis, es todo un ejercicio y un ejemplo de una edición responsable, lo que llamamos en filología una edición responsable, aquella por la cual un editor o una editora toma las distintas versiones, coteja las distintas tradiciones, las transmisiones que nos han llegado del texto, examina las variantes y ofrece una edición, una lectura actualizada con un criterio personal y propio que por supuesto se debe a la investigación y al conocimiento de la persona encargada en la materia. Y en este caso, pues Remedios Matáis nos ofrece una edición muy accesible que recupera elementos fundamentales de lo que fue la edición definitiva de La Vorágine, de José Eustaquio Rivera, para que podamos entenderla mucho mejor y para que este viaje no lo hagamos solos, porque realmente son tantos los niveles que encontramos en esta obra, comenzando por el lingüístico, que supone a veces un desafío poder coger la canoa y remar por el Amazonas o cabalgar por los llanos en compañía de los personajes que nos plantea José Eustaquio Rivera. En esta presentación hablaremos en primer lugar de la obra, de la importancia de la obra dentro del panorama de la literatura hispanoamericana, también de la literatura universal. Engarzaremos en algún punto la importancia de La Vorágine para la literatura universal. Y después hablaremos de la labor de edición crítica, que creo que es una de las suertes que tenemos al contar con la profesora Matáis en nuestras aulas y en este espacio hoy, para los que vengáis de fuera, que nos pueda contar los intrínculis, los entresijos, los trucos, los obstáculos, las dificultades
de editar una obra tan importante que tiene un lectorado tan amplio y que supone un reto por muchísimas razones. Entonces tendremos la suerte de que nos podrá desmenuzar algunos de los detalles de este proceso de edición. Finalmente ofreceremos nuevas lecturas de la vorágine desde la actualidad, desde la estricta actualidad. Intentaremos complementar lo que se ha dicho sobre la vorágine con nuevas perspectivas recientes, perspectivas críticas. Y finalmente también realizaremos, en nuestro deseo, esperemos que tiempo para ello, un par de comentarios de texto de fragmentos de la vorágine, ¿no? Para que entre los dos, y también os invitamos a todas y a todos a que participéis, apuntemos las cosas que nos suscite el texto con la lectura. Pues sin más dilación vamos a comenzar ya con esta presentación en forma de diálogo. Y decíamos, profesora, que o Rene, ¿no? Como sí, quieras. Decíamos que La vorágine es una obra, lo comentas muy bien en el prólogo, la ubicas en la estética postmodernista, que es una estética epigonal, que ya cierra toda la revolución técnica y temática que supuso el modernismo para Hispanoamérica, que lo encumbró a todo el continente en las cimas de la literatura mundial y la hizo por primera vez conocida fuera, allende sus fronteras. Pero ciertamente estamos ya en 1924, la estética se había agotado desde hacía unos años, quizá algo más de una década, y sin embargo, con todos estos lenguajes del modernismo, logra crear una obra que tiene relevancia para la literatura universal, se traduce al inglés en muy poco tiempo, a otros idiomas. Pues esto puede ser una buena clave para empezar, ¿no?, este viaje. Perfecto. Yo me dejo llevar. Aquí mandas tú. Pero antes de contestarle, quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí y añadir una cosita a eso que tan tierno que ha recordado Benito. Yo le pedí que fuera él quien me acompañara en esta presentación ante vosotros porque, me consta que desde aquellas clases de segundo eran en tercero, creo. Entonces. De tercero, entonces, Sí, de tercero sí. de carrera, que además hay documento gráfico. Ah, sí. ¿No te acuerdas? Ah. Nos grabaron en vídeo. Ah, para un trabajo de pragmática. Para sí, un verdad, trabajo de sí. pragmática, los alumnos me pidieron permiso para grabar las clases en vídeo porque estaban trabajando el lenguaje no verbal y yo en eso sabéis que soy bastante... doy materia prima. Y aparece Benito haciendo preguntas, como siempre, entre los estudiantes. Sí, eso está grabado. Rudimentariamente, porque hace años, con un trípode, en fin, muy, muy complicado. Pero hay testimonio gráfico de eso, sí. Gracias. Y se lo pedí porque sé que, desde entonces sé que le fascinó la obra. Y efectivamente, para él fue también un viaje de no retorno. Luego lo llevó a Carpentier, lo llevó a un montón de cosas, a su tesis doctoral. O sea que soy, en cierto modo, la novela es culpable de muchas cosas que tienen que ver contigo. Y además porque me gusta la sensación de sentirme un eslabón de una cadena mucho más trascendente que yo. Y agradezco la presencia aquí de alguno de mis maestros también. Y de algunos de mis alumnos que ahora son maestros también, y vosotros que algún día lo seréis. Así que esa condición de eslabón de una cadena me gusta sentirme como parte de mi trabajo filológico. También una labor de edición tiene que ser consciente de eso. Es decir, yo estoy transmitiendo un patrimonio cultural y debo procurar que sea lo más fiel posible, esa transmisión, lo más fiel posible a la voluntad del autor, para que no nos pase nunca como con el Cristo de Borja, que aparece irreconocible al final. Entonces, sí es verdad que ha sido un trabajo muy trabajoso, pero es que creo que toda edición responsable, como decía Benito muy bien, ese adjetivo, debe serlo, porque también el editor es un eslabón de una cadena, forma parte de la tradición del texto, de la transmisión, que llamamos tradición, y conviene ser muy, muy cuidadoso
con eso, hasta dejarse los ojos, como hablábamos antes, en el detalle, ¿no? En que no falte nada, en que las posibles deturpaciones que ha sufrido el texto a lo largo de las diferentes ediciones puedan ser subsanadas, para que el lector se acerque, el lector contemporáneo, el que va a leer ahora mi edición en este caso, se acerque al texto con la garantía de que se está asomando a un texto, como decía Gadamer, el editor tiene que conocer el texto tan bien como el autor e incluso mejor. Con todas las lecturas que se han ido depositando sobre él, igual que quitamos la suciedad, añadimos información acerca de las lecturas que se han ido depositando, especialmente sobre un clásico como es La Vorágine, un clásico contemporáneo, pero un clásico como tal, pues casi inagotable en capas de lectura, como bien decías tú, ¿no? Que de repente sorprende un texto de 1924, 28 es la edición definitiva. Rivera fue corrigiendo su novela, fue modificando cosas y la definitiva la dio en 1928. Pero no importa, sorprende que un texto de hace un siglo sea capaz de decir cosas tan modernas como algunas de las que vamos a tratar nosotros. Cuando ni siquiera tenían nombre, la ecocrítica no existía, y es una novela ecológica, probablemente la primera novela ecológica escrita en castellano. La autoficción tampoco tenía ni nombre, y aparece constantemente la autoficción con unos juegos, que los veremos también, de pactos de lectura que se superponen, que juegan con la veracidad, con la verosimilitud, con la ficción, que obligan a revisar constantemente el pacto de lectura que el lector establece con el texto, con unos juegos modernísimos, con paratextos, con peritextos, quiero decir modernísimos para el momento en el que la novela se crea y el momento en que la novela se convierte de entrada, desde la primera edición, en algo así como un bestseller. Con algunas lecturas de época muy curiosas que, si luego tenemos tiempo, os contaré. Precisamente porque vulneraba los hábitos de lectura vigentes hasta entonces. Y esa vulneración de los hábitos de lectura le confiere también mucha modernidad. El texto arrastró a los lectores a leer de otra manera, sobre todo a leer de otra manera la novela, ese género para entonces tan codificado por los registros realistas, tan habituados los lectores al registro realista. La Vorágine pone patas arriba a todo eso y nos obliga a revisar, a nosotros ya no tanto porque ya estamos más duchos, pero obligó a los lectores de su época a revisar los hábitos de lectura, a veces, otras veces anécdotas muy, muy curiosas de la prensa de la época, de los papeles con los que tienen que trabajar quien edita un texto, para contextualizarlo. Algunos lectores, leyendo desde el realismo, desde los hábitos establecidos, creyeron en la verdad del asunto, e incluso postularon una recogida de fondos para ir a buscar a los personajes a la selva, para una expedición para ir a buscarlos, porque creyeron en la historia, leyendo desde el realismo. Un sacerdote se prestó a José Eustacio Rivera para casar a los protagonistas para que no siguieran viviendo en pecado. Ese tipo de lecturas que son muy significativas de hasta qué punto la novela obligaba a los lectores de su época a revisar los hábitos de lectura de la mano de esas estrategias, ya digo, que repasaremos seguramente y que, si es posible, demostraremos en el texto, estrategias radicalmente modernas para su época, porque efectivamente, como decía Benito en su primera pregunta, podemos hablar de una novela que se inserta en el final del modernismo, pero en unos años, los 20, como seguro que sabéis ya, en unos años convulsos, en los que se superponen los códigos, los repertorios retóricos, y la novela parece querer acapararlos todos.
Hay resabios modernistas, el protagonista es un poeta que viene de los círculos de Bogotá, de ser un famoso poeta bucólico, parnasiano, como el propio Rivera lo era. Hay resabios modernistas que rápidamente se desvelan inútiles o ridículos cuando el personaje se enfrenta a las fuerzas avasalladoras de la naturaleza salvaje. Hay incluso pinceladas de irracionalismo vanguardista en la novela, toda esa exploración de la psique del protagonista escritor, incluso coqueteando con la ayahuasca, esa cosa que se ha puesto de moda otra vez y que es muy peligrosa, pero en la novela en manos de chamanes de verdad, no de pseudo chamanes. Hay, por supuesto, hay una pequeña cuota de relato mimético, o sea, de ejercicio de realismo para conferir autenticidad a lo que se está contando. Hay de todo. En la novela hay de todo. Es una especie de repertorio de todos los códigos vigentes en esos años en los que, sabéis, se superponen los registros literarios, se superponen los intereses que vienen del modernismo, los intereses que vienen de la vanguardia. Por supuesto, el interés predominante, que es del que surge la novela, el interés regionalista, esa especie de viaje hacia adentro de lo hispanoamericano que constituye el viaje de regreso, como a veces digo, el viaje de regreso del cosmopolitismo, tanto modernista como vanguardista. Los escritores regresan a lo autóctono, lo redescubren y sobre todo redescubren la naturaleza aún salvaje americana, a la búsqueda de los orígenes, a la búsqueda de alternativas a la civilización que está en crisis en esos años. Todo eso está en la vorágine y, por tanto, la mayor dificultad de la parte hermenéutica, de la parte explicativa, del estudio preliminar y de las notas que van explicando el texto, para mí la dificultad era no decir demasiado, es decir, no dictar al lector la interpretación, pero no dejarme nada sin decir. Es decir, que subrayar o señalar las diferentes capas que tiene de lectura posible, los diferentes materiales tan heterogéneos con los que trabaja, los diferentes registros expresivos para que no se perdiera esa multiplicidad de lecturas que hace al texto tan moderno y tan atractivo todavía para un lector, digamos, bien conducido, no llevado de la mano, pero bien conducido, para evitar el malentendido. Como siempre digo en clase, cuando hablamos de hermenéutica, el arte de evitar el malentendido. Dificultades de la edición. Bueno, la más importante es un producto pandémico. Sí, estaba casi terminada, ya casi para salir, para corregir pruebas, cuando nos vino encima lo que nos vino y se ha retrasado un poquito más de lo que estaba previsto. Pero bueno, me sirvió también para corregir segundas pruebas con mucha tranquilidad en el confinamiento casero. Dificultades no he tenido ninguna porque la colección a la que pertenece, que Beatriz me pedía que hiciera referencia a ello, la colección a la que pertenece, Clásicos Hispanoamericanos, está auspiciada por 5 universidades. Me siento muy honrada por pertenecer a ella. Y, claro, desde esos auspicios, y el director de la colección son también profesores universitarios y conocen las dificultades que puede suponer una edición, querer hacerla respetuosa y responsable, y no he tenido ningún problema en cuanto a quiero meter esta imagen, necesito que aparezca una parte del manuscrito, no he tenido ni siquiera límite de páginas, que a veces es también una dificultad. Y bueno, estoy satisfecha del resultado. Seguro que cuando me acerque, como siempre pasa, seguro que cuando me vuelva a acercar al texto encontraré algún gazapo,
porque siempre es inevitable y hasta bueno que eso sea así, pero creo que han sido muy cuidadosos también los responsables físicos de la edición y bueno, y estoy muy contenta. En el proceso de explicar, de prologar la obra, hace referencia a todas estas corrientes y tendencias que en lo que supone el magma de los años 20, de ese hervidero de tendencias cosmopolitas, internacionales, también localistas, del que emerge la obra, ¿no? Al mismo tiempo, cuando uno lee La Vorágine y entra ya en la novela, se encuentra como muchos registros, a veces propios de la literatura popular. Hay partes de novela de misterio, ¿no? Cuando se escuchan las palmeras y no sabemos, y el autor, narrador, protagonista no sabe si es una mujer o si es Sí, la naturaleza, sí, ¿no? sí. Ya desde el principio se empiezan Sí. a asombrar algunas notas de misterio que se van acrecentando en De algunos magia, de momentos. magia. La magia, pura Es aventura, de sí. peleas en las tabernas, en Sí, los sí, casinos, sí, bueno, en los sí, sí, casinos sí. o con los juegos, ¿no? O Sí. sea, realmente el autor introdujo muchísimos materiales procedentes de todas estas tendencias cosmopolitas que él muy bien conocía en Bogotá, pero además también de elementos propiamente de la literatura popular que le da un Sí. punto de suspense y de gracia Sí, muy especial, hay de ¿no? todo, hay de todo, hay aventuras, hay amor, Hay amores y desamor, desamores, sí. hay asesinatos, hay Sí. matanzas colectivas, hay misterio, mucho misterio, porque otra cosa que también todavía no tenía nombre, lo tendría muy pronto, no tenía nombre, pero sí tiene ya formulación en La Vorágine, lo real maravilloso que Ajá, contiene, sí. ¿no? No tardaría mucho en tener ese nombre y en ser profusamente desarrollado, pero aparece también, anticipa también ese novedoso pacto de lectura también que desestabiliza a los lectores. Y la parte popular, muchísima, muchísima, porque, claro, el interés de Rivera como buen regionalista era dar a conocer la región. Utilizo el término crítico sin ninguno de los aspectos peyorativos con los que a veces se adorna ese término regionalismo. A él le interesaba, para empezar, vincular lo mítico de su novela, vincularlo, lo sobrenatural o lo misterioso o las peripecias sobrenaturales que viven sus personajes, vincularlo realmente con la región a la que pertenecen. Entonces, él habla de los personajes, que es algo que que se ha descuidado en otras ediciones contemporáneas, por ejemplo. Se corrige el habla de los personajes. No, Claro. es que tiene que hablar mal, el Pipa tiene que hablar mal, Barrera tiene que hablar mal, porque es característica de ese personaje. Hablar mal, me refiero que aparezca mal escrito, mal transcrito, el supuesto registro oral. Y otra cosa importante también que había que recuperar responsablemente es que Rivera también, como buen regionalista, usa a propósito palabras que no forman parte del castellano, digamos, normativo, palabras regionales, incluso locales, y hasta la quinta edición que dio por definitiva, siempre añadía al final un glosario de términos poco frecuentes, de términos locales, que aparecen en el texto en cursiva, como llamada al lector sobre esa palabra que luego, al final, en el glosario se explica, pero ese glosario es parte de la novela. Es decir, no se puede prescindir de ese glosario, no se puede sustituir por una nota al pie que ponga el editor, sino que es parte de los materiales con los que, desde la primera página, un tal José Eustacio Rivera, que ingresa como personaje, nos dice que él va a ser solo el mero editor de los papeles del protagonista, de Arturo Cova, y que los está arreglando para su publicación. Este glosario es parte de los materiales con los que el editor ficticio, que es el autor, está preparando la historia de sus personajes para la publicidad. Y resulta
llamativo que en algunas ediciones contemporáneas, no sé si a lo mejor por evitar páginas o ese glosario no está. Y es parte fundamental de los intereses de un escritor regionalista como fue Rivera, dar a conocer las voces regionales, los nombres de las cosas, por supuesto, las costumbres, las supersticiones, las creencias, el pensamiento mágico religioso de los pueblos que habitan la selva del Orinoco y del Amazonas. Todo eso está en primerísimo lugar entre los intereses del escritor. Y una edición contemporánea tiene que ofrecer esos materiales al lector contemporáneo porque son parte de eso, que es muchas cosas, y es además un ejercicio de autoficción importante. Es decir, el autor está dentro, como editor, de unos supuestos, la estrategia cervantina, unos supuestos papeles del protagonista. Se nos presenta como editor, se dirige al señor ministro para decirle que ese relato es de importancia nacional, que tiene dentro otra capa de lectura. Lo real maravilloso que articula y lo real horroroso que denuncia. La explotación de los indios en la selva del Orinoco, la explotación de los indios y de los árboles. En plena fiebre del caucho, como se llamó, con un trasfondo además no solo horroroso por la esclavitud, por las condiciones de vida y de trabajo de los indígenas, sino con el trasfondo de lo terrible que resulta en la novela y que constantemente se subraya, de que se esté sangrando a los árboles para extraerles un caucho que alimenta la maquinaria bélica de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos, que la novela recoge también como con ecos. Nos va. Entonces es apasionante comprobar que un señor en 1924 estaba jugando con la diégesis de esa manera y estaba enmarcando el relato ficcional con documentos que, como les pasó a esos lectores que os he dicho, con documentos que confieren ya no solo verosimilitud, sino veracidad. ¿Para qué? Pues precisamente para que lo real horroroso que denuncia sirviera como tal denuncia. Rivera era parlamentario en ejercicio en Colombia y innumerables peritextos, cartas, apuntes, notas sobre la confección de su novela. Él mismo entendía que redactar un texto como La Vorágine podía ser mucho más eficaz que cualquier discurso pronunciado desde la tribuna parlamentaria. Y efectivamente así fue. Tanto para quienes leían desde el realismo, que conocieron lo que estaba ocurriendo en la fiebre del caucho, lo que estaba ocurriendo con los pueblos indígenas amazónicos, lo que estaba ocurriendo con los árboles, en la primera gran sangría de la selva amazónica seguramente fue esta fiebre del caucho, luego vinieron más, la coca, el petróleo, la soja, pero esa vertiente ecologista también era muy importante para Rivera, además de la indigenista, por supuesto. Hay también indigenismo en la novela. Es una vorágine, sí, desde muchos puntos de vista. Que tiene muchas vorágines. Sí. Muchos círculos concéntricos. A mí me parece muy interesante que hayas querido recuperar el uso de la cursiva en la edición de Eustasio Rivera, porque en la experiencia lectora, cuando uno va pasando los ojos por las líneas y solo encuentra redonda, de alguna manera se va naturalizando todo lo que ahí aparece y da por hecho que esas palabras extrañas que no conocemos pues ya están asimiladas o ya forman parte de un léxico común, o de alguna manera el autor ha querido adaptarlas al léxico común, pero no, él los marcó en cursiva, quiso que fuera así para que los lectores tuviéramos esa experiencia extraña de estar hacia algo que no dominamos del todo y que nos pide atención, ¿no? En ese sentido tiene ese componente, como tú, es un componente clave de ese regionalismo, de ese mundo novismo, del que apuntaba, es decir, no, es que esto es una realidad nueva, tiene esta palabra para hablar de este árbol, de esta planta, de este sentimiento, de esta
clase social. Se utiliza esta palabra y es algo extraño y te lo presento como algo extraño, con esa vocación universalista de denuncia de llegar a todos los sitios, pero al mismo tiempo de mantener esa localidad. Todo esto forma parte de ese puzzle del mundo novismo, del cual la novela participa. Esa idea que tú mencionabas de un occidente en decadencia, lo desarrollas muy bien en el prólogo, y América como una tierra depositaria de sueños durante tantas veces, aquí una vez más, ¿no? Como el comienzo de algo nuevo. Y en este sentido tiene se puede encontrar ahí ese valor ecológico de la novela ya, como un mundo nuevo, pero también con una nueva relación con la naturaleza, y en ese sentido no se agota nunca la lectura de la novela, porque ya está dando pie a muchos intereses de lo que hoy será la ecocrítica, que aborda tanto la forma en la que tenemos de representar la naturaleza, como de habitarla, de contarla. Y ahí está también ese germen, es decir, la vorágine es el germen de muchísimas tendencias, mundonovismo, ecocrítica, realismo maravilloso, y están todas ahí plantadas, autoficción, ¿no? Que hoy en día es como una de las tendencias más importantes. Están todas ahí plantadas para mantenerla viva y hacerla un clásico durante tanto tiempo. ¿Cómo ha sido esta cuestión de cómo te has encontrado con la lectura actual, mundo novista, en 2021 editando esta obra, al ver estas intrusiones que se hacen a la naturaleza, a la selva, la respuesta que da la selva? O sea, ¿cómo se puede actualizar ese valor mundo novista de una nueva relación? Yo creo que hablando de... Uy, se ha ido la presentación. Bueno, no importa. Luego lo ponemos. Hablando de ecologismo en la novela, que además creo que es un plano de lectura absolutamente imprescindible, porque el castigo que reciben los personajes explícitamente se nos dice por algo sacrílego que cometieron contra los árboles. Eso sacrílego ya sabemos lo que es. Devastar el Amazonas para sacar el caucho que alimenta los conflictos bélicos de la época. Y ya no solamente porque la moraleja de la novela apunta hacia allí clarísimamente, sino porque el cuidado, el mimo en la descripción de lo natural, el gusto, como decía Benito, por el nombre de las plantas, el nombre de los hábitos en el llano, en la selva, todo ese amor por la naturaleza salvaje que está en peligro, en constante peligro. El hombre civilizado es el paladín de la destrucción. Sentencia. Es imposible no darle una lectura ecológica. Es imposible por eso, y es imposible también por los mitos en los que se apoya Rivera para construir el mundo de su obra, que son mitos procedentes seguramente de su trabajo de campo. El autor estuvo, y luego lo veremos. El autor no escribe de oídas o libresco. El autor formó parte de la comisión colombiana que tenía que acabar de fijar las fronteras entre Venezuela y Colombia, en 1924 todavía. Y él formó parte de esas expediciones selváticas, y es donde se enamoró, seguramente, de ese paisaje, de esa realidad que antes solo conocía por los libros. Bueno, se enamoró de la selva y se la llevó con él, porque murió muy joven y a causa del paludismo que adquirió, del que se contagió durante su expedición selvática. Pero se nota un amor mundonovista, ¿no? por esa realidad aún entonces muy mal conocida. No olvidemos que estamos en 1924 y había realmente mucho paisaje natural salvaje aún en América, que se convierte en el objetivo predilecto de estos escritores. Creo que se puede explicar eso también no como una simple moda literaria. Bueno, pues ahora vamos a cantar la naturaleza salvaje, la pampa, el llano, la selva, los Andes. No, creo que es parte de una búsqueda hacia adentro de estos escritores, una búsqueda centrípeta
después de las centrífugas del modernismo y de la vanguardia, ¿no? Y que tiene mucho que ver, como decías tú, con el agotamiento del modelo occidental, ¿no? Y la búsqueda de cánones alternativos al occidental, que se considera no ya solo en crisis, sino responsable de los desastres de ese periodo que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda y después. Y claro, ¿dónde encontrar esa savia nueva? Nunca mejor dicho. ¿Dónde encontrar ese entorno incontaminado todavía por la decadencia occidental? Pues en la América profunda, en la América salvaje, en esas formas de vida que nada tienen que ver con el racionalismo occidental. Esos indios que viven en la selva sin problemas, porque respetan sus leyes, porque respetan sus silencios, porque no cazan por placer, sino solo para comer, porque no extraen, no sangran a los árboles, al revés. Y todo ese interés se traduce en la novela, como tú bien decías, en estas cosas tan poco realistas, aunque los paisajes y los lugares estén claramente documentados y sean documentables en los mapas. La selva de Ribera es muy poco realista desde cánones, digamos, racionalistas o causalistas occidentales, porque nos obliga a entrar a un territorio que está regido por el pensamiento mágico de los pueblos que lo habitan. Y esa es la lógica que permite a la novela, pues eso, que los personajes en un momento dado crean que sus brazos se están convirtiendo en ramas de árbol y que por sus venas corre látex, caucho, en lugar de sangre, o que crean que les están saliendo raíces, o que escuchen a los árboles lanzar plegarias, o las arenas, sálvanos, sálvanos, que no queremos llegar al mar. Claro, todas esas alucinaciones, no sabemos, alucinaciones, chifladura y tuntún, como se dice en la novela, pero es la selva la que produce esas chifladuras y ese tuntún a quienes ingresan en ella con malas intenciones, porque los indios viven allí sin ningún problema, haciendo los rituales convenientes, dibujando en el suelo la mariposa, que es el símbolo de la guardiana de la selva. El mito básico de la novela es un mito autóctono. Entonces, todo eso permite que todas las capas de lectura, la indigenista, la mundonovista, la realista, la aventurera, la mundonovista, la mítica, la que denuncia, la que invita, en fin, todas esas incitaciones de la novela, toda esa vorágine, remiten a un centro. Como las vorágines, sabéis que son esos remolinos que se crean en los ríos caudalosos, que va trazando círculos concéntricos hasta que se te come el embudo, ¿no? La novela es así, realmente, desde el contenido hasta su disposición textual. Los círculos concéntricos nos van llevando a un núcleo rector que es por el que el lector, cuando llega ahí, dice: empiezo a entender por qué los árboles hablaban, por qué las arenas susurraban, por qué los personajes creían estar convirtiéndose en árboles, por qué esas voces femeninas que oye. Empieza a entender todo lo que ha leído hasta entonces y recibe las claves para entender lo que va a ocurrir a partir de entonces. Es como si la estructura de la novela tuviera también ese centro neurálgico que pues permite, para bien, toda esa multiplicidad de discursos, toda esa multiplicidad de lecturas, y para mal, las acusaciones que sufrió Ribera de haber hecho una novela destartalada, ¿no? de la heterogeneidad de materiales y de esto no es una novela ni es nada, decían los críticos de su época, y más allá, más allá. Gabriel García Márquez llegó a referirse con esa cosa que se llama la vorágine. Luego rectificó,
Pero al principio los escritores del boom fueron muy reacios a admitir como padre literario, como el gran canon de la novela contemporánea en América, a estos escritores mundonovistas, por cuestiones generacionales, seguramente, porque esa especie de parricidio que se produce siempre entre generaciones, pues encontró en La Vorágine el objeto predilecto, precisamente porque había sido la más significativa de todas las novelas mundonovistas, ¿no? Y esa cosa que se llama La Vorágine, destartalada, llena de materiales heterogéneos, con lecturas dispersas, bueno, pues quizá por eso ha tenido una tradición editorial y lectora extraordinariamente brillante, en traducciones, en lectores fervorosos, como Benito. ¿Y qué más me has preguntado? Bueno, no, yo creo que ya que has mencionado esta cuestión del centro de La Vorágine, a mí de los momentos donde se ve cómo te has embebido en todo el proceso de editorial es cuando narras en el prólogo, casi emulando el misterio, ¿no? que Eustacio Rivera diseña para presentar esa huella de la indiecita mapiripana, ¿no? Sí. Es decir, llega un momento en el prólogo en el que vas a contar qué sucede en ese momento de la historia, que es justo en la página que está en la mitad de toda la obra, Justo ¿no? aquí. En el medio. A ver, para que veáis que no me lo invento yo, ni he tomado ayahuasca ni nada para hacer la edición. No. A ver si el estudio preliminar mío ocupa una cosa así. Esto es novela. Bueno, pues fijaos, en el ojo de La Vorágine, en el centro neurálgico, es donde aparece esa historia que os decía, clave para que el lector reinterprete lo ya leído y empiece a entender lo que vendrá después. Y es una historia preciosa. Pues ¿La leo? claro que sí, vamos a ello. Sí. Es como nos decía antes Reme, el mito rector de la obra y que sirve a Rivera para sustentar y andamiar parte de la crítica que hace contra la explotación del hombre a la naturaleza, y digo hombre en clave ecofeminista, como luego mencionaremos, porque se solapa, ¿no? Y de esta manera le da un centro de sentido a la novela. Sí. No la destripo con esto, no os preocupéis. ¿Cómo se llama eso? Spoiler. Spoiler. No. Pero creo que nos da una idea de esto que estamos comentando, que si todavía no habéis ingresado a la lectura de la obra, pues puede serviros para entender esto de lo que estábamos hablando. Los personajes están cada vez más internándose en la selva, cada vez más pasando cosas raras, cada vez más sintiendo sensaciones hasta entonces para ellos desconocidas, y se encuentran en una de las playas, también se llaman playas, una de las playas del Orinoco, una huella humana que llama poderosamente su atención. Es un pie diminuto, pero que está, el talón está donde tendría que estar los dedos, y parece de alguien que caminara retrocediendo, no hacia adelante. Bueno, los ayudantes indígenas de la expedición de los personajes no se sorprenden lo más mínimo, simplemente discuten entre ellos si podía ser el poira, que es una especie de fauno selvático, si podía ser el poira o si podía ser esta señora mítica que tenéis en la diapositiva, Mapiripana, la guardiana de la selva. Y Elimesa interrumpe la cavilación y dice: sí, señor, este es el rastro de la indiecita Mapiripana. Y traza en la arena una mariposa con el dedo del corazón como exvoto propicio a la muerte y a los genios del bosque, para contarnos la historia de Mapiripana. Como decía Benito muy bien, es el mito rector, ¿no?, que nos permite entender por qué los árboles hablan, por qué susurran las arenas, por qué es esa selva animada, animista, que es la que dibuja
Rivera, y nos permite entender bastantes más cosas de los esquemas, incluso ideológicos de la novela. La indiecita Mapiripana es la sacerdotisa de los silencios, la celadora de manantiales y lagunas. Vive en el riñón de las selvas, exprimiendo las nubecillas, encauzando las filtraciones, buscando perlas de agua en la felpa de los barrancos para formar nuevas vertientes que den su tesoro a los grandes ríos. Gracias a ella tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas. Los indios de estas comarcas le temen y ella les tolera la cacería con la condición de no hacer ruido. Los que la contrarían no cazan nada y basta fijarse en la arcilla húmeda para comprender que pasó asustando a los animales y marcando la huella de un solo pie, con el talón hacia adelante como si caminara retrocediendo. Siempre lleva en las manos una parásita y fue quien usó primero los abanicos de palmera. De noche se la siente gritar en las espesuras y en los plenilunios costea las playas, navegando sobre una concha de tortuga tirada por rufeos que mueven las aletas mientras ella canta. Es un mito genésico, Mapiripana, la naturaleza vuelta mujer, mi tema básico de la mayor parte de las mitologías prehispánicas y coloniales. Es la selva, es la creadora del Orinoco y de sus afluentes, la que protege, por tanto, su creación, pero además es un mito etiológico que nos dibuja el bien y el mal en términos muy fácilmente reconocibles para quienes hemos llegado leyendo hasta aquí, en términos muy fácilmente resemantizables en el presente que cuenta la novela. En otros tiempos, continúa la historia de la indiecita, en otros tiempos vino a estas latitudes un misionero que se emborrachaba con jugo de palmas y dormía en el arenal con las indias impúberes. Como era enviado del cielo a derrotar la superstición, esperó que la indiecita bajara cierta noche de los remansos del Chupave para enlazarla con el cordón del hábito y quemarla viva, como a las brujas. En un recodo de estos playones, tal vez en esta arena donde ustedes están sentados, la veía robar los huevos del terecay y advirtió al fulgor de la luna llena que tenía un vestido de telarañas y apariencia de viudita joven. Con lujurioso afán, el misionero empezó a seguirla, mas se le escapaba en las tinieblas. La llamaba con premura y el eco engañoso respondía. Así lo fue internando en las soledades hasta dar con una caverna donde lo tuvo preso muchos años. Para castigarle el pecado de lujuria, le chupaba los labios hasta rendirlo, y el infeliz, perdiendo su sangre, cerraba los ojos para no ver el rostro peludo como el de un mono orangután. Ella a los pocos meses quedó encinta y tuvo 2 mellizos aborrecibles, un vampiro y una lechuza. Desesperado el misionero porque engendraba tales seres, se fugó de la cueva, pero sus propios hijos lo persiguieron, y de noche, cuando se escondía, lo sangraba el vampiro y la lucífoga lo reflejaba encendiendo sus ojos parpadeantes como lamparillas de vidrio verde. Al amanecer proseguía la marcha, dando al flácido estómago alguna ración de frutas y palmito, y desde la que hoy se conoce con el nombre de Laguna Mapiripana, efectivamente hay muchos lugares reconocibles, documentables en la selva que llevan el nombre de Mapiripana, Mapiripán, algo así. Desde esta laguna que se conoce como Mapiripana anduvo por tierra, salió al Guaviare, por aquí arriba, y desorientado lo remontó en una canoa que halló clavada en un varadero. Pero le fue imposible vencer el chorreón de Mapiripán, donde la indiecita había enfurecido el agua, metiendo en la corriente enormes piedras. Descendió luego a la hoya del Orinoco y fue atajado por los raudales de Maipures, obra endemoniada de su enemiga, que hizo también los saltos de Lisana, del Inírida y del Baupés. Viendo perdida toda esperanza de salvación, regresó a la cueva guiado por los foquitos de la lechuza, y al llegar vio que la indiecita le sonreía en su columpio de enredaderas florecidas. Se postró para pedirle que lo defendiera de su progenie y cayó sin sentido al escuchar esta cruel amonestación. ¿Quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos? Desde entonces se entregó a la oración y a la penitencia y murió envejecido y demacrado. Antes de la agonía, en su lecho mísero de hojas y líquenes, lo halló la indiecita tendido de espaldas, agitando las manos en el delirio, como para coger en el aire a su propia alma, y al fenecer quedó revolando entre la caverna una mariposa de alas azules, inmensa y luminosa como un arcángel, que es la visión final de los que mueren de fiebres en estas zonas.
Bueno, no es difícil para el lector que ha transitado por esta selva animada de Rivera, no es difícil encontrar los vínculos entre este relato mítico procedente, o por lo menos que recopila todos los mitologemas y todos los mitemas propios de los mitos del territorio selvático. No es difícil identificar a esa naturaleza violada, saqueada, explotada por el hombre blanco, misionero lascivo, y esa venganza de la naturaleza mapiripana, indiecita, selva del Orinoco. No es difícil identificar todos esos mitemas y mitologemas con lo que pasa en el texto, con la explotación de los indios, la explotación de la naturaleza, con los castigos correspondientes que, punto por punto, me parecen resemantizar el desarrollo y el desenlace de este mito rector. Y Rivera se muestra aquí también otra de sus facetas, el de mitólogo, porque construye, no sabemos si porque lo recibió de la tradición oral en su trabajo de campo, o sencillamente porque recoge los principales mitemas y mitologemas, rasgos que identifican los mitos, de innumerables mitos genésicos y mitos etiológicos del territorio selvático colombiano. Por supuesto, el básico, la naturaleza vuelta mujer, la naturaleza saqueada, violada como mapiripana, que engendra monstruos a consecuencia de esa explotación, los caucheros, la expedición de los hombres blancos, ese hombre civilizado que es el paladín de la destrucción, y la consecuente defensa o autodefensa de la selva, que irá dibujando para ellos también esa vorágine que da título a la obra, en la que no sabemos si desaparecen, son engullidos. El último documento con el que Rivera nos deja el final abierto habla de esa famosa frase que ha pasado a la historia de la literatura: los devoró la selva. Como Mapiripana va internando a su enemigo, el misionero lo va internando. Y Benito tiene una teoría acerca de esa última deglución que no sabemos si se los come la selva. Bueno, esa deglución tiene también una larga prosapia mítica. El gran mitologema de esa naturaleza vuelta mujer y el fantasma omnicultural y diacrónico de la vagina dentata, es decir, la feminidad que engulle la vagina dentada. Y eso está en los mitos de la conquista desde las primeras crónicas de Indias sobre territorio selvático. Entonces, con todo eso juega Rivera para construir un personaje que después tuvo su propia historia cultural. Ahí vemos solo dos ejemplos de esa selva feminizada, antropomórfica, por supuesto, y que se defiende de quien la agrede o acoge maternalmente a quien defiende sus leyes, respeta sus silencios, sus árboles y sus indios, ¿no? Claro, en este punto la novela también es como un tesoro de contenidos mitológicos que interesa mucho a esta tendencia de la ecocrítica actual del ecofeminismo, ¿no? Sí. Que postula que la violencia sistémica del hombre contra la mujer en muchos ámbitos, que la ha recluido en el ámbito privado o que la ha restringido a determinados aspectos o roles en la vida social, también se duplica en la explotación del hombre patriarcal a la naturaleza, que se suele representar, como bien decías, mediante figuras femeninas o mujeres que reciben esa violencia y que en el caso de la indiecita mapiripana puede responder por su carácter mítico en esa venganza, ¿no? Pero que de alguna manera esa explotación que hace el hombre contra la selva, esa denuncia ecocrítica también tiene una lectura feminista en la medida en la que también tiene un reflejo de la agresión que puede hacer el hombre a la mujer mediante la violación, que son las intenciones que el misionero tiene para con la
indiecita, porque digamos que en esa historia hay como tres estratos Sí. que se solapan: el religioso, el invadir las religiones y las formas de ver, las cosmovisiones de los indígenas de la selva, la violación hacia una mujer y la explotación minera, ¿no? Digamos De que la se naturaleza. superponen en ese mito Sí. esas tres violaciones Sí, de sí. la selva que reciben su respuesta, que es Sí. devorarlos. Y además la selva, a ver, la naturaleza feminizada, pero eso está desde Hesíodo. Desde la teogonía de Hesíodo, la naturaleza es una figura femenina, ¿no? La naturaleza saqueada y violentada, especialmente en el caso americano, como feminidad, y el que saquea, explota, viola, rompe las leyes de la naturaleza, extrae el caucho de los árboles, el hombre civilizado, blanco. Entonces, el conflicto del mito, o quizá el genio de Rivera, está en dar todas esas posibles lecturas, ¿no? Que por otra parte son muy actuales, como está diciendo Benito, y que nosotros ya, lectores actuales, podemos sin dificultades encontrar estos discursos ecocríticos o ecofeministas, todo esto está ahí. Pero el genio de Rivera está en que no se lo inventa, lo saca del material mítico previo, de las crónicas de Indias previas, donde la figura del misionero lascivo con las indias impúberes es más frecuente de lo que podemos pensar. Tanto, es decir, que se emprendió la conquista espiritual, pero no solo espiritual. Tan frecuentemente que hasta el padre Gumilla, uno de los principales cronistas del ciclo del Orinoco, se ve obligado a dedicar un capítulo a decir que hemos venido a conquistar almas, no otras cosas. Obvio que ocurrió el mestizaje desde el primer momento. Pero son mitemas y mitologemas, ya digo que seguramente para nosotros, si tenemos un mínimo de conocimiento de la literatura o la historia de América, nos hacen llamadas asociativas constantemente. Pero en esta época en la que, además, el furor indigenista, la recuperación de ese pasado lejano, la recuperación de los mitos, la recuperación de la esencia del autóctono, era casi un deber generacional, de manera que yo creo que Rivera lo hace muy bien y nos da igual que el de Mapiripana fuera un mito apócrifo o un mito que él recogiera de la tradición oral selvática, porque aunque sea un mito apócrifo creado por Rivera, lo hace respetando todos los mitologemas que están presentes en otras muchas figuras míticas de la naturaleza vuelta mujer, violentada o saqueada por la civilización extraña. La historia de Fura, de los indios guaíbos, que aparecen en muchos capítulos de la novela. Fura, otra personificación femenina de la naturaleza, que es engañada por el hombre blanco de ojos azules que va a la búsqueda de la fuente de la eterna juventud y que se venga de ese engaño. Es decir, que es un mito muy creíble para el entorno selvático donde se inserta, que explica casi todos los fenómenos extraños, diríamos, de la novela. Es ella, la naturaleza, selva, Mapiripana, mujer, es ella la que está creando los raudales, creando las vorágines, o cerrándoles el paso a los personajes, o susurrando. Dando avisos. Dando avisos. Porque en la escena de la ayahuasca es la selva la que le dice al Pipa, ¿no? Le dice, iros de aquí porque lo vamos a destruir la civilización si seguís haciendo así. Sí. Encarna la voz de la naturaleza y da una revelación así, ¿no? Lanza mensajes apodícticos como corresponde a un discurso mítico, ¿no? Si seguís por aquí, seguís matando árboles, matando indios y violando las leyes de la naturaleza, os como. ¿Qué es lo que sucede? Os devoro, ¿no? Que claro. es una deglución, ya digo, que es también bastante mitológica.
Una de las partes que también has recuperado en esta edición es situar esos 3 asteriscos para separar los distintos Sí, fragmentos que sí, eso montan la es novela, las 3 importante, partes. sí, eso me parecía importante Sí, porque por- eso está desde los manuscritos de Rivera. ¿Eh? Él no divide por capítulos ni titula los capítulos, lo que invita a una lectura más fluida, y simplemente separa con 3 asteriscos, que los he mantenido, claro, separa por 3 asteriscos, a veces ni siquiera cambios de lugar o de acción, voces narrativas, porque otra de las vorágines de la vorágine es que la novela tiene muchísimas voces, por supuesto la del protagonista, poeta, Arturo Cova, poeta que también se va transformando, la del protagonista, pero a esa historia principal en primera persona se van sumando personajes blancos, indios, negros, mulatos, de toda procedencia, que cuentan su historia, que a su vez se despliega en otras. El cauchero Clemente Silva, uno de los personajes principales para la parte de denuncia de la novela, y eso se nos marca solo con 3 asteriscos. Como lector, Aquí hay un hay cambio un de cambio de fragmento. voz. Aquí va a pasar otra cosa. Y a veces esa otra cosa simplemente es pues que un discurso, una historia se despliega en otras, que algunos de los personajes mencionados cuentan su propia historia, y eso me parecía importante también, y tampoco no entiendo por qué en muchas de las ediciones contemporáneas no se respeta esa voluntad gráfica del autor de separar con 3 asteriscos y no separar con un cambio de página o con un título o con un capítulo 3. No. Eso me parecía Claro, esa interesante. cualidad fragmentario de la novela, que supongo que sería la que espantaba a García Márquez, ¿no? Al tener esa mezcla Sí, ¿no? La deshilachada. deshilachada, realmente apela al lector, que es el que tiene que construir el relato, y quizás sea una de las claves de su contemporaneidad también, esta forma fragmentaria de relatar y de amalgamar materiales, Sí. pero que apelan al lector inteligente a dar esa visión de unidad que la obra sí tiene. A pesar de ser fragmentaria, hay una unidad detrás con su centro, como acabas de explicar, y que llama también al lector para que complete ese final de los devoró la selva, lo que pase, ¿no? ¿Qué puede eso que ser? ¿Qué sucedió, ¿no? Con estos personajes. Claro. Ahí es donde el lector también puede activar ese Sí, ese puede, cierre, ¿no? puede elegir, por ejemplo, entre cualquiera de las lecturas que hemos mencionado, un final ejemplarizante, por supuesto, pero ¿de qué tipo? ¿Indigenista? Cabe. Claro. ¿Ecologista? Sin duda, cabe. Mítico, la deglución, mítica, cabe. Final abierto, elige. Sin duda, ¿no? Sin duda. Elige, lector, ¿no? ¿Qué significa para ti? Los devoró la selva. Después de haber visto lo que hemos visto. Bueno, está claro que uno se enamora de su objeto cuando convive con él muchas veces, pero creo que no exagero cuando me parece que Rivera era un tipo genial, ¿no? Totalmente. Que es capaz de amalgamar tantísimas cosas que entonces eran, discursos incipientes, ¿no? Novela de artista también. Es una novela de sí, artista, de un poeta. totalmente. Arturo Cova parece sacado de la típica novela de artista modernista y trasplantado a un entorno que hace ridículas o patéticas sus convicciones de poeta parnasiano. Y la novela además eso lo ilustra. ¿Puedo leer otro trocito? Claro, adelante. Es que ahí se ve muy bien, fijaos en esa especie de salto. ¿Dónde lo tengo? ¿No había señalado? En la Sí, 231 puede ser. es el episodio del garcero, pero no lo voy a leer entero porque es largo. Ah. Pero esto tiene que ver con lo que os decía, de que además de todo lo que hemos dicho que es una novela de artista, porque el protagonista es escritor, es poeta, porque vemos el mundo a través de su psique de poeta y porque además la transformación que va sufriendo transforma también hasta su registro de escritura, de ser el poeta parnasiano que venía de Bogotá a convertirse en ese tipo febril que una vez ingresa en la selva por fin vuelve a escribir
y vuelve a escribir temblándole la mano, como dice él mismo. Esta historia montaraz, borbollante como el agua de los torrentes, sobre cuyos folios tiembla mi mano. Y esa transición se ve muy bien porque al principio de estar vinculándose a esa naturaleza salvaje, etcétera, él lleva la maleta de poeta parnasiano, de poeta modernista. Un código que se revela enseguida insuficiente para dar cuenta de la realidad que lo rodea. Insuficiente y absurdo. Por ejemplo, se pregunta acerca de si va a ser eficaz en la selva lo que él llama su pobre fantasía de poeta. Y se contesta: ¿cuál es aquí la poesía de los retiros? ¿Dónde están las mariposas que parecen flores translúcidas? ¿Dónde están los pájaros mágicos? ¿Dónde está el arroyo cantor? Pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas. Aquí nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales. Y hay una quizá paródica descripción de una charca con garzas, primero descrita en código modernista, que apela a ese paisajismo. Las garzas son amables garzas de alado tumulto, cuya nieve aflota ofrece la corona eucarística de plumas que viajará a lejanas ciudades para exaltar la belleza de mujeres desconocidas. Bueno, ese mismo garcero, unos capítulos más allá, se convertirá en un lugar donde garzas meditabundas que arrugaban la charca tristísima, cuyas evaporaciones maléficas flotaban bajo los árboles como un velo mortuorio, en muy conseguida antítesis del preciosismo modernista original. Entonces, también forman parte de la novela los conflictos estilísticos del poeta protagonista, que solo consigue encontrar su voz una vez llega al corazón de la selva, en las barracas de Guaracú. Y ahí entra ese componente autoficcional donde el propio... Clarísimo, sí. Clarísimo. Otro de los paratextos que no aparecen en muchas de las ediciones contemporáneas de la novela y formaba parte de la voluntad, no solo de la voluntad del autor, sino de los materiales con los que juega con el lector en esa frontera difusa entre veracidad, ficción, verosimilitud. Quien aparece en la fotografía es José Eustacio Rivera, el autor. Pero, y además apareció hasta la quinta edición definitiva, es decir, el autor nunca se deshizo de este material paratextual. Pero aparece con este pie Arturo Cova, protagonista del relato ficticio. Arturo Cova en las barracas de Guaracú, lugar donde estamos, fotografía tomada por Zoraida Aidam, otro personaje ficticio de la novela. En realidad quien está en la imagen es el autor, la persona real, José Eustacio Rivera, pero fijaos en qué forma tan moderna, además, incluyendo la fotografía como material ficcional, qué forma tan moderna de jugar a la existencia real de los personajes, qué forma tan moderna de autoficcionalizarse él mismo, ingresar ya no solo como el editor del prólogo, sino consustanciándose con el poeta protagonista de su novela y confiriendo realidad extratextual a los personajes textuales que son ficticios. Todo esto son recursos muy modernos para una novela de 1924, 25, 28. Y yo conseguí, por eso decía que estoy muy contenta con los editores, yo conseguí que aparezcan estos documentos como parte de los materiales de la ficción, como parte de los juegos o las trampas que hace el texto, superponiendo pactos de lectura a veces en principio incompatibles entre sí. Y aparecen, estoy muy contenta porque aparecen las fotografías también como parte de ese material
ingente y heterogéneo que arrastra en su vorágine la novela. Que otro de los aspectos reseñables, hay muchos, ¿no? Pero Sí. que resultan muy interesantes es la representación de los indios, de los indígenas. Sí, sí, A mí sí. me sorprende cómo este Arturo Cova, que va en esa expedición y que tiene, bueno, pues esas intenciones que se van desarrollando poco a poco, pero que económicas desde el primer momento para poder ir a ese lugar, representa a los indios pues siguiendo los modelos de la historia natural. Totalmente. Es decir, creo que en algún fragmento dice gente sin patria, sin héroes, Sin sin pasado ni pasado sin ni futuro. futuro. Es decir, como animales. Es decir, no igual que lo que antes se llamaba la historia natural, ¿no? Que se representaba la naturaleza de una forma muy distinta a cómo se representa la historia del hombre, que tiene sus museos, sus instituciones, su cultura, su pasado, su futuro. Los indígenas formaban parte de ese elemento natural que no tenía ni historia ni futuro porque no llegaban a cumplir con esa condición de seres humanos, que sí era el hombre civilizado, y Arturo Cova reproduce esta Sí, forma de sí, representarlos, sí. más esa cuestión que también explicas en el prólogo de no darles voz. Se habla de ellos, Se pero habla de ellos ellos, pero con ellos. pueden ser representados, quizá porque no saben representarse a sí mismos, pues por lo tanto nosotros podemos representarlos, Claro. pero ellos no toman la pluma Sí, en sí. esa... A veces el protagonista es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, de lo que el autor Rivera considera que no hay que hacer ni con los indios ni con los árboles. Pero Arturo Cova reproduce discursos de la conquista, la visión del indio, como dice, se parecen todos entre sí como si fueran frutas del mismo árbol. No tienen individualidad, por supuesto van desnudos, esa claro. desnudez cronística que lo es de vestidos, de cultura, de moral, esa no civilización que va asociada a la desnudez. Y además ingresan al bohío a pesar de que esta tribu guaiba les ofrece, les proporciona refugio, les proporciona alimento, les proporciona un lugar donde descansar, les acoge, y ellos ingresan ahí con la retórica del conquistador. El dibujo que se hace de los indios parecen recién sacados de los diarios de Colón, y convertidos en algo que es también materia explotable, como mano de obra, como objeto sexual, o como botín con el que hacerse. Y es muy significativa también las pocas veces que se permite hablar a los indios. Ya digo que se habla mucho de ellos, pero con ellos muy poquito. Pero es muy significativo que las pocas veces que se concede la palabra en el texto hay reflexiones también diáfanas de los propios indígenas cuando llegan y la expedición de Arturo Cova, los blancos, vaya, los civilizados, con muchas comillas. Los indios les dicen, vale, podéis quedaros a condición, con tres condiciones. Podéis quedaros aquí con tres condiciones. Una, no hacer ruido, no disparar los Winchester y respetar a las pollonas. Las pollonas son las indias jovencitas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la poca experiencia que esos indígenas tuvieran con respecto al hombre blanco se fundamentaba en esas tres violaciones de la ley del silencio selvático, de matar por placer y de abusar de las jóvenes indígenas. De manera que el discurso indigenista está ahí también muy presente. Muy presente. La muy necesidad presente. de contemplar estas culturas y estas tradiciones con derecho propio a existir tal y como ellos conciben la existencia, sea que nosotros podamos llamar mágica desde nuestra lógica, pero Eustasio Rivera da voz a esas otras visiones antagonistas del protagonista, es cierto, que la presenta en el antagonismo, pero claro, como luego
sucede lo que va sucediendo y tiene el final que tiene, la obra realmente acaba convirtiéndose en el centro del valor ético, ¿no? Sí. de la novela. Es decir, bueno, son otras visiones, otros pueblos con el mismo derecho a existir que otras cosmovisiones que hay fuera que están en decadencia en este momento en el que se escribe la novela. Y además muy respetuosos con el gran protagonista de la obra, que es la naturaleza. Son formas de vida muy respetuosas con la naturaleza, todo lo contrario de lo que simbolizan en el texto los hombres blancos, la expedición de Koba, los extractores del caucho, los que comercian con caucho y con seres humanos, con los indios que lo extraen, y que instauran además un tipo de esclavitud, porque es una esclavitud. La novela da claro. todo lujo de detalles también, en esa parte de denuncia que tiene, da todo lujo de detalles de cómo los indios están en condiciones de esclavitud, en pleno siglo XX. Sí. Con el valor de estas deudas y este sistema está muy el bien enganche, explicado. lo que se llamaba Claro. el enganche, ¿no? Se endeudaban de por vida, entonces tenían que estar trabajando para el patrón hasta que saldaban esa supuesta deuda que no hacía sino crecer y crecer y crecer y crecer. Y en esta dialéctica ser humano-naturaleza, que es otra de las que más interesan a los estudios ecológicos o de la ecocrítica, es muy curioso también algo que han mencionado, ¿no? Ese proceso de selvatización del protagonista, según el cual él va adquiriendo rasgos de la selva y de naturaleza conforme va adentrándose en esa lógica, ¿no? Sí. Es algo muy interesante porque desafía nuestra noción de qué es ser humano, porque el ser humano también puede ser, parece decirnos la novela, si entra en esa lógica, si entra en ese mundo, si va respetando sus leyes o va entrando en contacto con sus comunidades, puede experimentarse de otra forma muy distinta a la que la civilización occidental en decadencia, que recordamos en ese momento, había limitado, ¿no? Esa visión. Sí, es como proponer una humanidad alternativa, ¿no? Exacto. Y sí que es verdad porque en el protagonista, además de producirse esa metamorfosis escritural, ese cambio como poeta, no es casual que por fin en las barracas de Guaracú sea donde por fin escribe, donde el texto nos dice de verdad, estoy escribiendo esto que usted, lector, está leyendo. Pero previamente a esa metamorfosis se ha producido también, o hay indicios de una metamorfosis física, de Arturo Koba, pues eso, cree que sus brazos se están convirtiendo en ramas de árbol, o que por sus venas corre caucho, o que sus cabellos son lianas, o que sus pies están clavándose en el légamo y cada vez más configurándose como raíces, ¿no? Y tiene que ver con eso que decías tú, por supuesto, ¿no? Con quizá una apología de una metamorfosis similar a esa, ¿no? Simbólica, la de la novela, claro, pero una invitación a intégrate, ¿no? En la naturaleza, hazte parte de la naturaleza. Y yo creo que eso refuerza el mensaje ecologista de la obra. Totalmente. A mí, yo como la experiencia que tuve de lector hace unos años cuando la leí, realmente fue eso lo que me transformó. ¿Verdad? Es decir, que me llevó luego a Carpentier, a Los Pasos Perdidos, esa otra gran novela de la selva, donde en clave muy distinta, porque no es económica, pero un antropólogo viaja a la selva amazónica para encontrar el origen del primer instrumento de percusión, el tambor primitivo, y hay un proceso ya inmerso quizá en lo real maravilloso, ¿no? Con intenciones estéticas distintas, pero de nuevo es esa transformación en una lógica que hemos perdido, por eso Los Pasos Perdidos, pero es que estábamos ahí, en algún momento de nuestra historia estábamos ahí, y Eustacio Rivera respeta estas tradiciones y esta visión de la selva y de la naturaleza para, de alguna manera, complementar ese mensaje mundo novista de aquí hay un mundo nuevo posible, distinto a esta visión materialista de explotación del caucho, de explotación de las seres humanos, que está destruyendo el mundo en aquella época. Y es un mensaje ecologista muy temprano. Fijaos en la época en la que estamos, en la novela, quiero decir. Y es verdad que esa posible visión final de los personajes
devorados por la selva, Claro, convertidos en árbol. quizá transformados, ¿no? Devorar en el sentido de... Por ahí Cuando juega uno también. devora, al final ingiere, asume... Deglulte. No quiere decir destrucción, Claro. Quizá. Claro, Puede claro, ser, claro, por se eso abre a otras... por eso se queda abierto, sí. Sí. Y lo que decías, la continuidad entre estos planteamientos, quizá todavía titubeantes, la continuidad entre Rivera y Carpentier es total. Claro, claro, claro. ¿Eh? Así es. El jovencísimo Carpentier tenía fascinación por la vorágine. Decía que ahí es donde estaba la novela americana, que ahí, por ese camino había que seguir, ¿no? Y desde luego Los Pasos Perdidos, con la vorágine tiene toda una posible lectura en paralelo, Sí, por supuesto que sí. Sí. Sería muy interesante Sí, explorarlo también. No sé si es lugar ahora para leer ese Canto a la Selva, hablando de esta selvatización, Pero ¿no? lo Uno de lees- los textos más importantes y comentarlo ¿Lo un lees poco. Vale, sí, Vale, ¿lo tienes señalado? sí. Vale. La tengo por aquí apuntada la página. Con esto se abre la segunda parte de la novela, ¿no? Decíamos que la novela está estructurada en 3 partes y cada parte fragmentariamente va dando unas cuantas voces que construyen el relato, ¿no? Pero en el marco primero de la segunda parte, José Eustacio Rivera señala este texto que se conoce como el Canto a la Selva. Es quizá... Uy, perdón. Es quizá una de las pocas veces que sí podemos pensar que está inaugurando capítulo, ¿no? Porque Sí, sí. ¡pop!, de repente la historia se corta y viene esto. Del llano a la selva. Exacto. Una transición. Bueno, creo que lo voy a leer entero. Son 2 caras, ¿no? Pero da a pie a mucho comentario y podemos hablar algunas cosas. Dice, así comienza la segunda parte. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina. Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. ¿Por qué no tiemblan en tu dombo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpuraba las lejanías, hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte, y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz, en el idioma de los murmullos, prometiendo longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturos. Tus vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus ramazones lo llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Tus multísonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman, y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la adustez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se aviene con lo inestable desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Y más que a la encina de fornido gajo, aprendió a amar a la orquídea lánguida, porque es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme, donde te pudres y resucitas. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre.
Quiero el calor de los arenales, el espejo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tornar a la tierra de donde vine, para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en nefando día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en busca de la venganza, diosa implacable que solo sonríe sobre las tumbas. Y que anticipa de alguna manera ese final, ¿no? Claro, claro. Es que hay esa exaltación lírica, ¿no?, que le da Sí. al personaje como poeta, que es, y que está apuntando ya muchos de los ingredientes de los que hemos hablado, ¿eh? La selva, la feminizada, esposa, los senos, viva, animada, como el animismo de las tribus que la habitan, son como joyitas, ¿no?, que el texto nos va ofreciendo, a veces como analepsis, a veces como prolepsis, y nos Sí. va orientando, Sí. ¿verdad? Nos Sí. va orientando tanto sobre lo que hemos leído ya como sobre lo que leeremos a continuación. Sí. A mí me fascina, como en ese proceso de selvatización de Arturo Cova, ese anhelo del horizonte, ¿no? Sí. Él habla mucho de la necesidad de que tiene de ver, de poder ver en la lejanía, en el llano, desde la montaña, en perspectiva. Y toda esta relación que se da entre la visión y la forma que tiene de conocer el hombre occidental, ¿no? Con esas extensiones de tierra que puede dominar o conquistar a simple vista. Y sin embargo lo que la selva le ofrece es catedrales, bóvedas, cerrazón, no ver el cielo, no ver, se queja mucho, aparece mucho la idea de la vista, quiero ver, dame el horizonte, quiero mirar, quiero subir, pero no, me lleva a mí mismo. Sí. Me lleva a esa interiorización donde hay otros mundos con los que poco a poco él va entrando en contacto, ¿no? Y, bueno, es una de las cosas que más me llaman la atención, esa desorientación del sentido de la vista para abrir otros ojos. Claro. Que son los ojos del interior. Los ¿no? ojos del interior, Sí, que sí, van sí. mucho en sintonía con el lirismo y con el lenguaje que Mucho. empieza a dibujarse aquí en Mucho, esos mucho, fragmentos alucinados, susurros. Sí. Y eso, el hacia adentro, Exacto. otra vorágine. Exacto, sí. sí. El escritor El ir parece hacia adentro, ir exacto. dando vueltas también hasta Hacia adentro de sí mismo, ¿no? Es Sí, otra sí, de las sí. vorágines Sí, sí. posibles. polisémica donde las haya. Sí, completamente, sí. La aspiración, el cielo claro, siempre esa necesidad de ver, de subir, de trascender. Y aquí está en un proceso Es como que más todo de- lo empuja hacia las raíces, ¿no? Hacia los pasos perdidos. Claro, hacia donde él es, pero no lo sabía que Exacto. es, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que está también esa lectura y ese terror que causa esa selva que se muere, que es un gran Desconocida cementerio y se regenera. desconocida, sí. Por eso es tan frecuente que en la novela se hable, hablando de la selva, de la espesura, de la frondosidad, se habla como desierto. No porque sea esa extensión en la que todos pensamos cuando decimos desierto, al contrario. Se recoge ahí la idea judeocristiana, el desierto como el lugar donde perdemos las referencias, donde no desconocemos, carecemos de estrategias para saber por dónde ir. Por eso cuando se enfada con la selva la llama desierto, cuando la goza la llama esposa del silencio. Exacto. Y que curiosamente en el desierto es donde también los místicos y los santos, los eremitas, encuentran Se la voz encontraban de a sí Dios, que mismos. podemos interpretar como a sí mismos o encuentran su virtud. O, Sí, sí, efectivamente. o sea, que se solapan también esas lecturas bíblicas. Sí. con Hay, esta. hay mucha mística también Totalmente, aquí. sí. Sí que hay, sí. Y una visión poco romantizada de esa selva, ya como tú mencionabas, ¿no? Es Nada una idealizada, selva. nada romantizada y nada esteticista. Acordaos de ese fragmento en el que dice, aquí no me sirven los códigos literarios que yo he manejado hasta ahora, aquí no me sirven. Resultan ridículos, ¿no? Y el discurso se va cada vez más haciéndose expresionista, más que esteticista. Sí. Pues quizá conviene que demos ahora lugar a algunas Sí, preguntas, ¿vale? claro, lo que queráis. Bueno, pues hemos hablado del proceso de edición, de la importancia de la vorágine dentro de la literatura hispanoamericana, del logro, de la genialidad,
de José Eustacio Rivera para conseguir una obra total que anticipa tendencias y que combina eficazmente las tendencias hasta ese momento, ecofeminismo, representación de los indígenas, explotación. Quizá alguna de vosotras, alguno de vosotros quiere formular alguna pregunta a la profesora. Sí. Ambos. Clarísimamente, no, clarísimamente. Es decir, está claro que es una búsqueda de nuevos lenguajes, propiciada por la experiencia selvática del autor, pero el componente de denuncia es tan explícito, tan detallado, con mención a personajes reales que estaban sosteniendo la explotación del caucho, que tiene algunos capítulos, los que dedica a esa cuestión, son abiertamente comprometidos con el asunto, abiertamente políticos. Y él, como decía antes, político en ejercicio. Seguramente entendió que la novela era más eficaz para el relato de esas historias, a veces increíbles, ¿no?, para ya en pleno siglo XX, que se estuvieran produciendo. ¿Sí? Y con la soja y con muchas otras cosas es decir, con esa tristemente parece como un gusto que tenemos los llamados civilizados por depredar, ¿no?, por producir a destajo sin pensar en que la naturaleza a veces se venga, pero se puede agotar también. Eso está ocurriendo. Por eso os decía al principio que es claro el mensaje ecologista de la novela, porque es de los primeros textos que denuncian la deforestación del pulmón del planeta, ¿no? Algo que no ha dejado de ocurrir, sigue ocurriendo, lamentablemente. Y ciertamente esta metáfora de sangrar es Sangrar casi literal, los árboles, porque se corta la corteza con un corte determinado que hace que vaya cayendo la gota de la resina que acaba siendo caucho. Sí. La foto de Clemente, ¿no? Silva, del sí. cauchero Clemente Silva, sí. Ahí está extrayendo caucho. Otro de esos juegos entre realidad y ficción. Clemente Silva es un personaje ficticio, el que nos hace ingresar a ese terrorífico mundo de la explotación de los árboles, del sangrado de los árboles y de las personas. Porque son... al final en la novela van las dos cosas de la mano. Eso sacrílego que se comete contra los árboles y contra los indios. Porque hombre y naturaleza en esta lectura están entrelazados. Sí. Y mutuamente dependientes, interdependientes, claro. Sí. Si está en la novela es que se concibió. Otra cosa es que nosotros ahora, con los códigos que nosotros manejamos, con las nuevas teorías que tenemos para explicar los fenómenos literarios, ahora podamos verlo con mucha más claridad que probablemente como se viera en 1924. Pero si está en la novela y podemos verlo, es que se concibió así. Quizá como estrategia mitogenética, ¿no? Más que para construir todos los mitos con los que juega el autor. Podríamos a lo mejor en un futuro también como ver nuevas... Sí, pues seguro. Yo he visto las que he visto, que creo que refrescan los mensajes de la novela, porque soy una lectora del siglo XXI. En el siglo 33, pues seguro que hay otras muchas lecturas posibles, ¿no?, que se irán sumando. Claro. Y eso es lo que hace que sea un clásico, que extiende un horizonte en el cual nos podemos encontrar nuestro mundo en el mundo del texto continuamente. Claro, eso le da la condición de clásico. Sí, acordaos de lo que decía Italo Calvino, porque él era los clásicos, porque son inagotables. Hablan para todos los siempre nos dirán cosas, siempre hablarán. Sí, la primera parte de tu pregunta clarísimamente, sí, el texto va dando pistas, va ofreciéndonos pistas pues para orientar la lectura, etcétera. Y en cuanto a la eficacia entre los lectores de su época, creo que he comentado que fue doble. La eficacia de jugar con la veracidad de los hechos para que la denuncia política fuera más eficaz, totalmente. Ya digo que se organizaron expediciones para ir a rescatar a los personajes, y el sacerdote que quería ir a casar a Arturo y Alicia. Es decir, que se creyó en la verdad del asunto. Algo imprescindible para que
el mensaje de denuncia fructifique, porque si el lector cree que todo esto se lo ha inventado la fantasía del novelista, no. Y hay una parte de la vorágine que tenía un cometido político que hacer, denunciar ante el señor ministro a quien se dirige el texto, es decir, la importancia nacional de resolver la situación de estos nuestros compatriotas. Son tan colombianos como yo, pensaba Rivera. Entonces, todos estos juegos con la veracidad fueron muy, muy eficaces. La novela se consideró textualmente el gran yo acuso de la literatura latinoamericana. El primer gran yo acuso de la literatura latinoamericana. Y en cuanto a las otras posibilidades de lectura, no fueron tan inmediatas porque se leía desde los hábitos realistas que la novela alimenta. Las otras lecturas, digamos, míticas, poéticas, ecologistas, etcétera, vendrían después, pero también desde una fecha muy temprana algunos grandes de la época supieron ver que la vorágine era el gran poema de la naturaleza salvaje americana. Es decir, que esos diferentes pactos de lectura que propone y sobre los que nos va dando pistas fueron eficaces desde el primer momento, sí. Sí. Otra cosa es que luego podamos ir descubriendo con nuevas herramientas críticas, los lectores más actuales, nuevas capas de esa lectura. Pero están, si podemos descubrirlas es que están previstas desde el principio. Yo he procedido como procedía el autor. Ahí tengo que ser muy respetuosa con su voluntad. Y además ese glosario, como comprobaréis quienes estáis ahora en segundo, ese glosario es casi un capítulo imprescindible de toda la novela mundonovista. Carpentier, todos, Guiraldes, Rómulo Gallegos, es parte de la información que los novelistas quieren revelar al mundo y que compete a el pequeño regionalismo al que pretenden retratar. Tal vez sería más cómodo haber anotado a pie de página, pero un editor tiene que ser muy respetuoso con la voluntad del autor. Claro. La misión principal que hace una crítica textual es reconstruir el texto lo más tal y como posible. lo concibió el autor. Y luego también ahí está también la libertad del lector. Es decir, claro, tú vas leyendo y para mí resulta un ejercicio interesante no acudir al glosario y imaginar, suponer, recrear poéticamente a veces qué puede ser esa pieza que falta, porque efectivamente o estoy en un momento del día en el que no quiero ir hacia el final de la página porque estoy más tranquilo, o simplemente me apetece hacer ese ejercicio de imaginación. Entonces ahí también está nuestra libertad como lectores de explorar la novela a nuestra voluntad. Podemos ir al final o leer, también es muy interesante la lectura seguida, ¿no? del glosario, o sea que también es algo como que puedes elegir tú de alguna manera, ¿no? Bueno, las fuentes para la vorágine, sí, eso está trabajado, sí, las múltiples fuentes de literatura coetánea o inmediatamente anterior con las que juega Rivera, sí, eso está trabajado. Y yo creo que casi en un 50%, ¿no? La novela de no ficción, por un lado, y por supuesto El corazón de las tinieblas está ahí como referente, no solo para Rivera, me da... Digo en particular porque está bien medida de un centro oscuro de la selva, que es por el corazón o la vorágine. Sí. Siempre hay un río también. Claro. Sí, lo que pasa es que, aparte de esas referencias librescas, yo creo que lo determinante para la escritura de este libro fue que Rivera estuvo en esos canales, en esas barracas, en esos lodazales, en esa experiencia real, ¿no? Que está detrás. Porque los manuscritos de la novela están escritos en los cuadernos de campo que el político Rivera llevó consigo para el trazado de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Y intercalando las anotaciones de viaje, iba escribiendo fragmentos de la novela.
O sea que yo creo que, por supuesto, ningún escritor escribe en el vacío, todos los escritores son lectores, claro, pero creo que determinante pudo ser la experiencia vital, la experiencia real. Y me dabas pie para alguna cosa que quería decir a propósito del Corazón de las Tinieblas. Uno de los que más criticó, uno de los escritores del boom que más criticó la vorágine fue Mario Vargas Llosa, que hablaba de ella como la novela primitiva frente a la suya propia, que era la novela de creación, ¿no? Son gestos generacionales, obviamente, ¿no? Estos escritores estaban barriendo pro domo sua, barriendo para casa. Y, sin embargo, una de las, no sé si la penúltima o la antepenúltima novela de Vargas Llosa recupera la vorágine y recupera el Corazón de las Tinieblas para elaborar su discurso de una manera clarísima. Generacional, claro. No, claro, se trata de un gesto generacional, está clarísimo, porque además estos escritores fueron también críticos de su propio fenómeno literario, ¿no? Entonces, Carlos Fuentes, la nueva novela latinoamericana, nosotros. Los que estaban antes, no. Entonces... ex nihilo. ¿No? Vargas Llosa, novela primitiva, y la nuestra, que es la novela de creación, de verdad. Claro, luego las cosas vuelven a su sitio, como no. Y Vargas Llosa acaba volviendo a la vorágine para escribir su libro sobre la fiebre del caucho, y García Márquez se reconcilia absolutamente con la parte de su Colombia también que aparece en el texto, ¿no? Sí. Creo que había un par de preguntas más. ¿Da tiempo? ¿Agotamos un poco la sesión? Bueno, sí, quienes tengan que marcharse se pueden levantar. Nosotros nos quedamos 5 minutos más y damos tiempo a... O 2 horas. Os habréis dado cuenta de que tenemos carrete para rato, los dos. Y porque no seguimos tirando de las preguntas, porque hay que atender todas, pero si no sería interesante seguir explorando. Sí, pero había alguien... Bueno, alguien que no ha hablado todavía y luego si quieres... Sí, alguien había levantado... Vale, adelante. Yo creo que sí. Sin duda. Rotundamente sí. Sí. Una forma de ralentizar la percepción de la lectura. Claro, sí. De ralentizarla y además de hacer que los ojos se fijen en eso que aparece con otro tipo de letra. Sí. Sí. Le costó hasta amenazas de muerte. Sí. Sigue pasando todavía con los discursos que denuncian... Claro, es que tened en cuenta que esa parte tiene mucho peso, y no solo tiene mucho peso, sino que el escritor señala con el dedo a la Casa Arana, tal político, a tal... Aparecen personajes reales señalados con el dedo, y sí, le costó incluso amenazas de muerte, sí. Bueno, pues con esto te damos muchas las gracias. Hay otra profesora. Ay, perdón. Adelante. No te he visto. Desde la primera. O sea, el código óptimo era obviamente la quinta, que es la última que el autor corrigió, revisó y sacó como edición definitiva. Pero, claro, el cotejo lo he realizado desde la primera de las ediciones y con numerosas ediciones contemporáneas. Sí, con algunos problemas textuales. En el aparato crítico lo recojo cuando las variantes son significativas o cuando faltan las cosas, pero algunos de los problemas más macrotextuales, quiero decir, importantes, con los que me encontré fue eso que creo que comentaba al principio. El desorden, porque no es lo mismo que el prólogo aparezca al principio, que luego aparezca un fragmento de la carta de Arturo Cova, que luego aparezca, porque todo eso está pensado para que el editor ficticio que es Rivera vaya creando cierto suspense, nos diga, por ejemplo, que no hasta que no sepa, hasta que se conozcan noticias sobre los personajes, no va a publicar esto. Luego, si estamos leyendo la novela es porque ya se ha tenido la noticia de los personajes. ¿Sabes? Ese tipo de juegos
que quedan muy trastornados en algunas ediciones actuales, no muy lejanas en el tiempo, que prescinden del prólogo o que prescinden del fragmento de la carta de Arturo Cova, que prescinden de las imágenes, por ejemplo, ¿no? Pero cotejar siempre, ya lo sabéis, en clase de edición siempre hay que cotejar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y por dejaros embaucar en esta aventura selvática que espero que sea de vuestro agrado y de vuestra utilidad, porque al final, como decía al principio, a propósito de lo que decía Benito, la responsabilidad de un editor es transmitir un legado cultural lo más limpio posible, lo más fiel posible, para que otros lectores vayan añadiendo capas de lectura o vayan añadiendo nuevas posibilidades de exégesis. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Enhorabuena, René.